Con este cuadro vamos a hacer un pequeño resumen de las magnitudes básicas de electricidad. Vamos a ver un poco cuáles son las magnitudes fundamentales, también vamos a ver las magnitudes derivadas y veremos también cómo se relacionan estas unidades unas con otras. En un primer momento vamos a ver la intensidad. El cuadro va a constar de las siguientes partes. Un apartado que va a ser la magnitud. ¿Qué magnitud vamos a definir? ¿Cuál es la abreviatura para esa magnitud? Una descripción de la magnitud, que es lo que representa de la electricidad, la unidad en la que se mide y la abreviatura o el símbolo con que se expresa. La primera que vamos a ver, la intensidad, que se representa por la letra I. Y ya vimos que era la cantidad de electrones que pasaban por un elemento, por un conductor, en la unidad de tiempo que es el segundo. Decíamos que como el electrón era una unidad muy pequeña, pues utilizábamos el culombio. Decíamos que un culombio era igual a 6,28 por 10 elevado a 18 electrones, o 6, ¿En qué se mide? Se mide en amperios, y un amperio no es más que un culombio por segundo. Cuando pasa un culombio cada segundo decimos que está pasando un amperio. Ahí tenemos una pequeña representación de los electrones moviéndose por el conductor, ¿no? Otra magnitud, la tensión, ¿verdad? Decíamos que la tensión era otra magnitud, ¿sabes? Podíamos saber la cantidad de electrones, pero ¿qué es lo que otra cosa que te llevaba la electricidad? Que era la fuerza, ¿no? Decíamos que la tensión era como la fuerza que llevan esos electrones. Decíamos que podemos decir que es la fuerza, ¿no? También se le llama diferencia de potencial, porque tienen que haber dos extremos. Se mide en voltios, que es una unidad, y la representa por la letra V. Decíamos que era un poco como la fuerza que llevan esos electrones, ¿no? Otra magnitud, la resistencia, ¿verdad? La resistencia en un circuito, porque la corriente no va libremente por donde quiere, se encuentra con algunas dificultades. Podemos decir que la resistencia es la oposición que presenta un elemento o un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Y se mide en ohmios y se representa por la letra griega omega. Siempre que vamos a ponerle el símbolo a la resistencia, ahora se mide en 300 ohmios y se representa por 300 y la letra omega. Puede ser como un estrechamiento, ¿verdad? Vamos a ver la magnitud derivada, en este caso, pues que se obtiene de estas dos. En el caso de la potencia, que es la que vamos a ver aquí, pues la potencia es, podemos decir que es la energía que absorbe o desarrolla la corriente eléctrica. Y podemos decir que es la cantidad de electrones por la fuerza que llevan esos electrones. Es decir, potencia es igual a la intensidad por la tensión.
y se mide en vatios, que es al final lo que nos cobran. Se representa por la letra griega W, perdón, por la letra W, simplemente. Y bueno, ahí se representa un poco el movimiento, ¿no? Vamos a ver la relación que existe entre las tres magnitudes fundamentales. La tensión, la intensidad y la resistencia están íntimamente relacionadas. Cuando aumentamos una, pues disminuye otra y así. Ohm encontró una relación entre estas tres magnitudes, que son la tensión, la intensidad y la resistencia. Y al final, haciendo variaciones y haciendo pruebas, llegó a la conclusión de que la intensidad era directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, I igual a V partido por R. Y ahí se da una pequeña representación, ¿no?, de las tres magnitudes. Estas fórmulas se pueden sacar todas las demás, es decir, si yo conozco la tensión y la resistencia puedo obtener la intensidad, pero también si conozco la resistencia y la intensidad puedo obtener la tensión, y si tengo las otras dos, pues puedo conseguir la otra. ¿Cómo se relacionan? Pues podemos utilizar un triángulo que nos ayuda a despejar una de otra. Si sabemos despejar no tenemos problema. Entonces tenemos que ahí, en este caso, vamos a ver la intensidad. La intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia. Como podemos ver en el triángulo, arriba está la V y abajo está la R, igual a V partido por R. ¿Que conocemos la intensidad y la resistencia? Pues podemos hallar la tensión. Si nos damos cuenta, en el triángulo, la V está arriba y será la intensidad por la resistencia. Que conocemos la tensión y la intensidad y queremos calcular la resistencia, pues tenemos que R será igual a V partido por I.